Bueno, un saludo. Mi nombre es Pipe Burgos y hoy vamos a acompañar una charla sobre el budismo. Esto pertenece a la serie de charlas sobre religiones que se hacen en la clase de conflicto y sociedad en Unisabaneta. Muy bien, en esta charla vamos a hacer un rastreo, un recorrido por la historia mítica del budismo. ¿Por qué? Porque al ser una religión y una filosofía con unos términos que no entendemos, es más fácil figurarnos las metáforas, las formas míticas, que figurarnos los conceptos. Tendríamos que entrar a definir cada concepto. Una advertencia que se debe hacer es que se usara el Pali. Pali es la lengua que se cree hablaba el Buda. Muy bien, no el sánscrito. Eso hace una diferencia, por ejemplo, en karma. Karma no se dice karma, sino kama. Dharma no, dama. Siddhartha no, siddhata. ¿Listo? Muy bien, pero es lo mismo. Comencemos. Siddhartha Gautama nace aproximadamente en el 480 antes de nuestra era común y muere 80 años después, en el 400 antes de nuestra era común. Eso, sin embargo, está en disputa, está en discusión. No se sabe a ciencia cierta en qué año fue. Muy bien, debemos saber que es la primera religión de seguidores, es decir, es la primera vez que las cuestiones religiosas se hacen a través de una apertura a todo el mundo, ¿cierto? Cualquiera podría pertenecer a esa religión. Pensemos, por ejemplo, en el hinduismo, religión dominante para la época en el territorio en el que estaba ubicado el Buda. El hinduismo es una religión de castas, ¿sí? Entonces, únicamente la casta superior podría conocer los textos. Muy bien. Es además una no religión. ¿Eso qué quiere decir? Hay un maestro budista que dice que el budismo es una religión de religiones, porque va un poco más allá. Eh, para ellos los dioses existen, pero de alguna manera mueren, ¿cierto? Si todo se acaba, los dioses también deben morir y sufren en la medida proporcional a ser un dios. De esa forma no hay un dios superior, omnipotente, jefe, comandante, no. Y hay muchos. Está bien. Es además una no religión porque invita a la responsabilidad individual. Las demás religiones son una especie de irresponsabilizante. Por otro lado, es una religión sin Dios, de no Dios. ¿Por qué? Porque el Buda debe ser entendido más como un maestro que como un Dios. No es el Hijo de Dios, no es Dios representado en la tierra, no es la reencarnación de un Dios, no. Es un ser humano que nació, creció, se multiplicó y murió. Un organismo como cualquiera. Simplemente dejó una enseñanza para pensarla. Siddhartha Gautama nació en Lumbini, una población que queda al norte de la India, en los límites con Nepal. Miren, ahí podemos ver más o menos el lugar donde se ubica. Ahorita veremos una imagen de las ruinas. Muy bien, su padre se llamaba Suddhodana, ¿sí? Y era el rey de la ciudad de Kapilavastu. Cuidado, se ha dicho siempre que Buda era una especie de príncipe. Si lo entendemos en nuestros términos, pues sí, era el hijo de un rey. Pero en el hinduismo, el rey era guerrero, de esa forma pertenecía a la casta Katiya, que si bien no era la más alta, sí era alta. Ahora, debemos entender con esto que no podemos pensar el príncipe Siddhartha como pensamos a los príncipes nuestros, ¿listo? No es el heredero al trono de la India, sino de esa pequeña ciudad que él comandaba. Esta ciudad, Kapilavastu, abarcaba un montón de personas, eh, particularmente eh, cultivadores, ¿sí? Cultivadores. La madre de Siddhartha se llamaba Maya y Maya tuvo un sueño. En ese sueño se representaba a ella misma viendo como un elefante descendía del cielo, un elefante blanco, y se posaba en su útero, se metía a su útero, ¿sí? Varios dioses, varios Vedas, varios brahmanes alrededor de ella veían cómo el elefante entraba en su útero.
Bien, 9 meses después, Maya se estaba dirigiendo a Kapilavastu para dar a luz y en el camino eh, le llegó el parto, ¿cierto? Rompió fuente. Y cumpliendo las profecías, una de ellas, por ejemplo, que el Buda nacería de una mujer que no pariera acostada, sino en cuclillas, una rama convenientemente se bajó para sostener las manos de Maya mientras daba a luz. Cuando llega Kapilavastu, hacen una gran celebración y allí hay unos sabios. Esos sabios se encargan de examinar al joven Siddhartha, al bebé Siddhartha, y determinan que cuenta con las 32 marcas que lo van a hacer o un emperador, el emperador de todo, el gobernante de todo, o un Buda. ¿Qué es un Buda? Un Buda no es un nombre, es un título de alguna forma, es el iluminado, ¿sí? Es aquel que no tiene polvo en los ojos, que ve las cosas tal y como son, no como quisiera que fueran. Bien, su infancia fue determinada por esa profecía, digámoslo de alguna forma, de los sabios. Su padre, Suddhodana, quería por supuesto que su hijo fuera un gran emperador. ¿Sí? No le interesaba que fuera una asceta que vagara por el monte con ropas viejas enseñando el camino a la felicidad. Eso no era la idea. Él, como rey, quería que su hijo lo sucediera y además, si él iba a ser el emperador del mundo, qué mejor que ser el padre de él, ¿cierto? A los 9 años, Siddhartha acompaña a su padre Suddhodana al festival anual del arado. Estas son las ruinas de Kapilavastu, del castillo. Alrededor se mantenían todas las granjas y todas las cosas. En una de esos lugares se realizaba el festival anual del arado. Allí acompañó el joven Siddhartha a su padre y en algún momento se separa de él y se sienta debajo de un árbol a mirar. En eso ve un hombre que está arando y de la tierra que sale de su arado brota un gusano. Cuando el gusano sale, Siddhartha empieza a mirarlo, ve cómo se mueve, etcétera, y de un momento a otro un pájaro llega y se lo come. ¿Sí? Siddhartha queda consternado. ¿Por qué tenía que sufrir el gusano de esa manera? Si él no había hecho nada, había sido otro el que lo había sacado de su lugar, de la tierra. Si el Señor no hubiera pasado por ahí el arado, pues sencillamente el gusano no habría salido y no habría sido devorado por el pájaro, dándose así cuenta de que todo es un efecto causal. A toda causa se opone una consecuencia. ¿Listo? Esto es la ley del karma. Ahorita hablaremos un poco más de ella, pero baste con decir por ahora que no es como pensamos comúnmente en nuestros países occidentales, que es como una especie de banco donde yo hago comportamientos negativos y luego hago comportamientos positivos y se cancelan, ¿sí? No, todo comportamiento tendrá una consecuencia. No se anulan sencillamente porque uno haga otros comportamientos. Ya a los 16 años, con esposa, de la cual tiene un hijo, Siddhartha decide salir de nuevo. Quiere salir y ver el mundo de otra manera. Lleva 16 años siendo mantenido encerrado en un mundo principesco, en un mundo donde no hay vejez, donde no hay enfermedad, donde todo el mundo sonríe, donde todo el mundo está bien. Sale acompañado de su sirviente Chana, un hombre que lo había acompañado desde niño, él también niño, crecieron juntos, grandes amigos, sin embargo pues era el sirviente de Siddhartha. Sale con él y su padre, que sabía pues de la salida, decide sacar a todos los enfermos, los ancianos, todos del pueblo. Cuando llega Siddhartha pues todo es felicidad, todo el mundo trabaja, todo funciona. Se sale del camino, Chana va tras él y lo primero que ve, esto es conocido como los 4 mensajeros, lo primero que ve es un hombre anciano que va caminando, un hombre al que le duele su espalda, un hombre que se va quejando. Pregunta, ¿qué es eso? A Chana, y Chana le responde, ¿cómo así? Pues es la vejez. Todo ser humano envejece, ¿sí? El que viva lo suficiente vivirá para envejecer, que sus órganos fallen, que sus músculos ya no le respondan y pues que sencillamente sea excluido. Bien,
Siguen caminando y se encuentran con el segundo mensajero. El segundo mensajero es un hombre enfermo. Siddhartha de nuevo le pregunta a Chana, ¿qué es eso? Y Chana le responde, un hombre enfermo. Todos los seres humanos se enferman, todos sin excepción sufren de alguna congoja física. El tercer mensajero que encuentra es una carroza funeraria, una procesión funeraria, digámoslo así. Le pregunta de nuevo a Chana y Chana le responde, pues sí, todos morimos. El que viva lo suficiente cumplirá las tres. Envejecerá, estará enfermo y morirá. Pero aunque usted ni envejezca ni enferme, puede morir. Es una consecuencia del estar vivo. Por último, ve a un hombre que está a la vera del camino con unas ropas viejas, desgastadas, sin cabello, con un cuenco al frente donde recibe limosnas y pregunta a Chana, ¿qué es eso? Y Chana le responde, una seta que está buscando la respuesta del sufrimiento y el camino a la felicidad. Cuando vuelve con su esposa y sus hijos, Siddhartha ya no puede sacar de su cabeza la idea de la seta y decide en algún punto salir y buscar la respuesta a la pregunta de por qué sufrimos y cuál es el camino para salir de ahí. En ese momento en la India, en ese territorio había tres grandes corrientes. La primera, el brahmanismo, ya hemos hablado un poco sobre ella, una religión de castas, ¿sí?, dominante. El jainismo, una religión que predicaba el no asesinato, la virtud, todo esto de una manera extrema. Y el ascetismo duro, que era una manera de exceder su cuerpo al máximo para superar la barrera que representaba el cuerpo con el Om, siendo el Om ese lugar donde todo se une, todas las cosas del universo. Se da cuenta entonces Siddhartha, en primer lugar, que no puede ser que uno simplemente nazca en la casta Brahman y ya con eso tenga usted para ser una persona que tenga acceso a las formas de ser feliz. Dice él que, contrario a eso, la forma de ser feliz y de salir del sufrimiento va a ser mediante el esfuerzo personal, no de nacimiento. Vive al mismo tiempo que Mahavira, el fundador del jainismo, aunque no llegan a conocerse directamente, y sostienen grandes disputas más académicas que otra cosa. Se da cuenta, sin embargo, al practicar el ascetismo duro, que ninguna de estas corrientes daba la respuesta a la felicidad. Él las había dominado todas, sostiene él mismo en sus discursos, y se había dado cuenta que ninguna de ellas era el final, que todavía faltaba algo. Entonces, luego del ascetismo encuentra el camino del medio. ¿Cómo encuentra eso? Pues bien, el Buda, Siddhartha aún, se une con 5 yogis más a practicar ese ascetismo duro y lo hacen de una forma extrema. Mantienen su cuerpo en posiciones durante horas nada más para superar el dolor y que el dolor no sea una barrera mental. Comen únicamente un arroz al día o mantienen una dieta de agua, si llevan su cuerpo al extremo. En algún momento de esos extremos, Siddhartha estaba tirado al lado de un río muriendo y una niña le ofrecía arroz. Siddhartha se da cuenta de que si muere pues no va a encontrar la respuesta al por qué sufrimos y el camino a la felicidad y decide comer. Los otros 5 ascetas lo miran como raro y lo llaman fraude, lo llaman estafador y se van, ¿sí? Lo dejan ahí. Caminando, decidido a encontrar la iluminación, ve un señor que está afinando una cítara, un instrumento de cuerdas, y se da cuenta que si aprieta mucho la cuerda, pues esta se revienta, y si la deja muy floja no suena, ¿sí? O suena de una forma distinta a la que se necesita. Entonces piensan que debe ser un punto medio, es el camino del medio, ni el exceso en el placer, ni el exceso en el sufrimiento, ni buscar la fórmula al fin del sufrimiento en el deseo, ni buscar la fórmula al fin del sufrimiento en el sufrimiento.